Bueno, muy buenas noticias con el cobre, ya lo comentábamos recién. Nuestro siguiente invitado también trae en sus manos el primer reporte de cambio climático de Codelco, marcando un hito en su estrategia de sostenibilidad e integración de la acción climática al corazón de su modelo de negocio. Miren qué importante. Saludamos con mucho gusto a Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Hola, Gabriel. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Oye, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ha sido un año muy intenso, muy contentos también en términos por resultados y por precio de cobre, Sí. pero también por los avances que estamos haciendo en materia de sustentabilidad en la minería en general y en Codelco en particular. Sí. Ocurre además que cuando están estos precios tan espectaculares, se mira con más atención, hay más ojos encima de la compañía finalmente, ¿no? Y el tema de la sustentabilidad hoy día está muy presente en la agenda, la gente lo entiende y es muy importante tener este tipo de reporte. ¿Por qué decidieron hacerlo en esta oportunidad? Para nosotros es muy importante porque, primero, el reporte de cambio climático es una manera de hacer un ejercicio de responsabilidad y transparencia y poner la lucha contra el cambio climático, las medidas que estamos tomando en materias de mitigación y adaptación como parte de un eje de la estrategia de la compañía. Todo el mundo habla de la necesidad de minerales críticos en el mundo, las grandes potencias obviamente tienen interés en tener acceso, pero también clientes, comunidades, analistas, les interesa saber en términos de no solo cuánto estás produciendo en materia de minerales y de cobre, sino cómo lo estás haciendo y si estás siendo responsable en la manera en que estás produciendo ese mineral que le estás ofreciendo al mundo para combatir el cambio climático. Claro. Este es cobre verde, ¿no? Es cobre. Claro, se habla de cobre verde. Y hablamos de minería responsable. Y en términos de cambio climático, hablamos de medidas que tienen que ver con darle reporte a la comunidad, a analistas, a inversionistas, a clientes, en términos de qué medidas estás tomando, acciones concretas para reducir tus propios riesgos de adaptación al cambio climático, sequía, avalancha, etcétera, que te pueden afectar la operación. O qué estás haciendo efectivamente para tener una minería responsable que está descarbonizada. Como te decía, minerales críticos como cobre o litio son necesarios para electrificación, para data center, para lucha contra cambio climático. Entonces también la minería y las compañías tenemos que dar cuenta de que lo estamos produciendo de manera responsable. Sí, pues súper importante. Bueno, ¿cuál es la información que contiene el reporte? O sea, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que anticipa justamente frente al cambio climático, Gabriel? Sí, pues. Cuando uno hace estos reportes, le interesa hacerlos en base a estándares, además que son internacionales. Así es. Entonces está hecho en base a estándares, por ejemplo, del grupo de tarea o grupo de trabajo que hace divulgación financiera en torno a materias de cambio climático, TCFD, de acuerdo a sus siglas en inglés. Y lo que estamos reportando ahí, por un lado, tiene que ver con qué estás haciendo en materia de riesgos de cambio climático, de transición, planes de mitigación, cómo estás adecuando tus operaciones y también qué estás haciendo en cuestiones que son esenciales para minería responsable. Cómo descarbonizas, emites menos gases de efecto invernadero, claro, haces tu contribución, cómo te haces cargo de desafíos, por ejemplo, en términos de gestión de agua o uso de agua, cómo eres más eficiente en términos del uso de agua y cómo también incluso estás incorporando cuestiones de economía circular en tus operaciones o resiliencia en tus operaciones o con las comunidades para el cambio climático. Claro. Gabriel, una pregunta muy economicista, pero Sí. ¿Es más caro ser sustentables? ¿Qué pasa si no lo fueran, si no fueran tan sustentables? ¿Te comprarían menos? ¿Te comprarían más barato? ¿El mercado te castiga? ¿Le da lo mismo? ¿Cómo funciona la ecuación? ¿Me conviene o no me conviene hacerlo? Más allá de la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Claro, más allá de la responsabilidad. A ver, primero a nosotros nos interesa hacerlo porque es una forma de mostrar compromiso con ser una minería responsable y colocar bien la marca de Codelco, la marca de Chile y de la minería chilena en el mundo. Es una forma de atraer talento. A los jóvenes les interesa. Empresas con propósito. Y a los inversionistas también. Y a los inversionistas también. Y te diría que también la diferencia hasta hoy tiene que ver con que te permite escoger dónde colocas tu cobre y, por ejemplo, en mercados como Europa, Estados Unidos, etcétera, hay interés en cobre, cátodos, ánodos, material de cobre que esté certificado en términos de cadenas de custodia que son sostenibles, que tienen buen trato en términos de trabajadores, de proveedores, que tienen una huella de carbono que es menor. Entonces, te permite colocar mejor
y elegir dónde colocar tu cobre. ¿Ah? Todavía estamos en el proceso de ver si además estamos discutiendo premios por un cobre más verde. En la Bolsa de Metales de Londres es una discusión y en la industria en general es una discusión, pero diría que por ahora, y por eso, por ejemplo, Codelco y el cobre chileno es tan importante en mercados como la Unión Europea o Estados Unidos, porque es un cobre que se garantiza como un buen cobre, buen producto y de proveedores que son fiables y confiables. Bueno, uno de los temas más centrales que uno ve, ¿no es cierto?, a nivel de empresa, sobre todo minería, con el cambio climático, es el recurso hídrico, ¿no es cierto? Y ahí también ustedes tienen metas, cómo gestionar lo que se denomina como la huella hídrica, particularmente de los proyectos mineros, y ese uso en zonas donde sabemos que hoy día hay mucho estrés, como es el desierto, ¿no? Bueno, Codelco tiene operaciones ya centenarias en el norte, en Calama, Chuquicamata, y en otras zonas del país que efectivamente están con escasez de agua. Sí. Zonas de estrés hídrico, como bien dice. Entonces, ahí hay una meta que viene importante para nosotros, muy desafiante, y tiene que ver con, por una parte, reducir el uso que estás haciendo de agua en esas zonas en un 60% en relación a una línea base, en torno a lo que usabas el 2019. Y lo otro tiene que ver con que cómo reduces también el uso de lo que llamamos agua dulce o agua continental, cómo incorporas nuevas fuentes de agua distintas a la que histórica o tradicionalmente usabas, que era el agua que estaba disponible en los territorios. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, para nosotros es muy importante que para ponernos al día estamos completando ya el proceso de construcción a través de un consorcio que nos está apoyando en eso para una planta desalinizadora que se está completando en Tocopilla, que le va a entregar agua desalinizada a las operaciones del Distrito Norte. Estamos llegando nuevas formas o nuevos contratos de agua, donde fundamentalmente hay un foco que tiene que ver con la recirculación, hacer reuso de la agua que ya estás ocupando. Hoy día cada litro de agua que pasa por Codelco se reutiliza 8 veces y debiéramos ser capaces de seguir aumentando esa proporción. De aquí al 2035 se espera que en la industria minera en Chile un 60% del agua que estemos usando alrededor sea reutilizada, reusada. Y eso obviamente disminuye o debiera contribuir a disminuir tu consumo, y también esa escasez de agua también plantearla como un problema que es sistémico en el territorio y que también esté disponible para otros usos y comunidades que también necesitan acceso a ese agua. Sí, pues eso es bien importante. Bueno, en proyectos concretos, ¿cuál es la propuesta en el fondo que hay detrás de este reporte? Más allá, por supuesto, de la información que da cuenta como del diagnóstico, ¿no es cierto?, y la inquietud de Codelco con este primer reporte. Sí. Déjame darte ejemplos concretos como de proyectos. Por una parte, en la minería usamos, por ejemplo, tronaduras que usan explosivos que se pueden hacer con materiales que son más sustentables, amonio azul o amonio verde. Nosotros tenemos un acuerdo con una compañía proveedora donde estamos usando un tipo de amonio que nos permite reducir en un 40% las emisiones de esas tronaduras. También en la minería es muy importante las bolas de molienda que usamos, y lo que estamos haciendo también con otra compañía proveedora, que hay que ocupar todo el ecosistema, reutilizar, revalorizar esas bolas de molienda y darles nuevos usos en nuestras propias operaciones. Solo lo que estamos haciendo en Teniente, en la zona de Rancagua, significa que estamos disminuyendo en 40.000 toneladas de emisiones por el uso de estas bolas de molienda recircularizadas o revalorizadas. También es muy importante para nosotros, y tenemos acuerdos con universidades y con proveedores, avanzar en pilotos que nos permitan electrificar estos grandes camiones y equipos que se ven en las minas, en los rajos y en las operaciones, ver formas de que los podamos electrificar y disminuir también entonces sus emisiones. Y tenemos acuerdos con una serie de compañías que producen estos camiones de manera tal, y estamos comenzando ya a probar en Andina y en otras operaciones formas de que contemos con flotas de camiones electrificados. También para el transporte de todos nuestros trabajadores, colaboradores, Codelco tiene más de 250 buses eléctricos que transportan a los trabajadores todos los días. Eso es ciertamente la flota de buses eléctricos más grande que ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en esa utilización? Codelco tiene solo en trabajadores propios en torno a 16.000. Qué impresionante. 16.000 trabajadores. Si hablamos de todo el ecosistema de contratistas, proveedores, estamos hablando de probablemente otros 50.000 más. Y esa gente se tiene que movilizar todos los días
desde los lugares donde están hacia las operaciones, hacia las faenas. Y es muy importante entonces contar con buses eléctricos que también disminuyan las emisiones. Eso es súper importante. Y por ejemplo, con otras compañías, y este es otro ejemplo que para nosotros es muy sentido, muy especial, la minería produce emisiones. Entonces hemos hecho avances en términos de tecnología, analítica avanzada, inteligencia artificial, para ver cómo ordenamos las operaciones de tal de producir menos emisiones. Y ahora estamos con 2 compañías mineras más, Codelco, BHP y AMSA, en un concurso de innovación que tiene que ver con cómo distintos proveedores y startups en el mundo, en Chile y en el mundo, nos ofrecen soluciones para ver cómo disminuimos el material o el polvo que levantamos cuando hacemos, por ejemplo, operaciones en las minas. Claro. Gabriel, ¿y esa innovación en general la invitan a terceros, a startups, a universidades, a emprendedores a plantear soluciones? Pues yo me imagino que ustedes tienen claro el diagnóstico de dónde está el problema, qué es lo que quieren conseguir, pero cómo conseguirlo me imagino que es como un proceso creativo que puede venir de cualquier parte. Entonces, ¿cómo integran ustedes la innovación en esta solucionática? Sí. Yo diría que para Codelco hay 2 ejes muy importantes en términos de sustentabilidad. Uno tiene que ver con cambio climático, descarbonización, y lo otro es innovación. Tenemos un sistema que abierto de innovación, el Open Codelco, de hecho, donde integramos a universidades, proveedores, startups, gente que esté con idea. De hecho, hicimos un llamado durante este año, el año pasado, ya a esta altura, donde recibimos más de 450 propuestas en torno a resolver problemas que son necesarios, que requieren nuevas soluciones para una minería que opere de una manera distinta. Y de esas hay 20 proyectos concretos en materias de innovación que buscan soluciones en torno a uso de agua, electrificación, como tú puedes, por ejemplo, en la minería tenemos tranques, relaves, refinería, etcétera, que producen subproductos o residuos, y cómo podemos también ahí generar soluciones para reutilizar. Gabriel, estamos con Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, hoy día presentando justamente el primer reporte de cambio climático de Codelco. ¿Dónde identifican ustedes los nudos o puntos más críticos en materia de sustentabilidad? Sí. Bueno, el primero es que para efectos de una minería que tiene menos huella de carbono, descarbonización, estamos todos con una meta de tener una huella cero de carbono al 2050. Hay una brecha tecnológica. Todos en términos de acercarnos a esa meta, hemos descarbonizado nuestros contratos eléctricos. Codelco debe pagar la cuenta de la luz más cara de Chile, la más alta de Chile. Entonces lo que hicimos fue modificar nuestros contratos eléctricos, y de aquí al 2030 solo vamos a tener fuentes de energía renovables. Esa es una parte muy importante, pero no es suficiente. Hay que electrificar los equipos de las minas. Y ahí hay una barrera tecnológica y una barrera de costos. Y entonces, por eso es tan importante lo que mencionábamos recién en términos de innovación y estar abierto a la colaboración, a las alianzas dentro del sistema, con otras mineras, con emprendedores y startups que tengan buenas ideas, porque si no somos capaces de encontrar o reducir esas brechas tecnológicas o de costo, no vamos a llegar a un 2050 net zero en materias de huella de carbono. Gabriel, bueno, ¿el reporte va a ser anual? Sí, es un reporte que es anual. Excelente. Muchas gracias, Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, con este primer reporte de cambio climático, una hoja de ruta también en cuanto a acción climática de la cuprífera estatal. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Buen día. Pato.